Vale, pues hola, ¿qué tal? La verdad es que impresiona mucho el ambiente que nos hemos encontrado. Espero que ustedes también estén a gusto y gracias por venir. Bueno, pues lo primero de todo, agradecer la oportunidad de estar con Elvira. Elvira es escritora y poeta, efectivamente. Por hacer una pequeña presentación de sus obras. Ha publicado los poemarios 43 maneras de soltarse el pelo, Baluarte, Ya nadie baila, La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida y Adiós al frío. Del mismo modo, es autora de 2 libros que combinan la ilustración y la poesía. Compagina su carrera poética con la traducción, ha traducido a poetas. En 2019 publicó su primera novela, Días sin ti, con la que consiguió el premio Biblioteca Breve. Y luego en 2021 la revista Forbes la incluyó en su lista de los 100 españoles más creativos, que oye, quiera o no, es curiosillo. Aquí tenemos, Elvira, un libro que sin duda pues, es muy diferente de lo que has publicado hasta ahora. Es cierto que no es la primera vez que tratas la narrativa. Y aquí nos encontramos una historia peculiar entre 2 personajes femeninos, que son Sara y Elvira, que entran en contacto por las redes y una de ellas, Sara, le pide ayuda a Elvira con un problema de maltrato serio que ha tenido. Lo interesante además es, aparte del contenido, que es una historia cruenta, Elvira juega mucho con nuestras emociones todo el tiempo, nos crea ansiedades, nos crea incluso dependencia, que dependencia es uno de los grandes temas del libro, y nos lo genera con saber qué va a pasar, que todo pueda terminar bien o que al menos termine. Pero es que además la forma es muy interesante porque va alternando los capítulos que podríamos llamar de las emociones de Elvira, de qué piensa, qué siente, qué está padeciendo con respecto a Sara, con lo que es el relato de la historia entre ellas dos. Y si me apura, pienso que haya incluso un tercer personaje, que es Rodrigo, que no sale, pero está muy presente porque es el maltratador de Sara. Yo antes de nada me gustaría preguntarte, ¿qué tiene este libro especial para ti? ¿Qué tiene en común con lo que has escrito hasta ahora y qué tiene de diferente? Bueno, buenas noches y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, a este festival precioso y a ti por acompañarme hoy y por tu lectura. ¿Qué tienen en común y qué tienen diferente? En general, también incluyendo la poesía, o sea, toda mi obra, ¿te refieres? Sí, en general, cuando una se enfrenta a un reto, porque ya te digo, agradezco mucho que hayas escrito algo así, es valiente, es interesante. Tiene que significar algo enfrentarte Sí. a algo así, ¿no? Para mí te diría que una de las diferencias en cuanto a narrativa, creo que es muy diferente de la anterior novela. Han pasado muchas cosas, también tengo más años. Para mí, creo que la poesía o mis libros de poesía es un género que lo que hace es recoger lo que pasa afuera y llevarlo hacia adentro. Mi primera novela, por ejemplo, fue diferente, fue coger lo que yo tenía dentro y sacarlo hacia afuera. Y esta novela creo que he aplicado un poco como esa directriz de la poesía y ha sido como un movimiento más, te diría que puramente interno. O sea, no ha entrado mucho estímulo de fuera, ha sido una cosa no sé, de meter la mano dentro del cuerpo y empezar a sacar cosas, y algunas cosas más luminosas, otras más oscuras, pero tenía como una ambición también de ser muy honesta, porque son temas complicados. Yo estoy ahora como muy interesada y muy focalizada en todo lo que es gris, porque creo que realmente no hay ni blancos ni negros, o sea, lo que sí vivimos en grises todo el rato. Pero hay un empeño colectivo por estar en un sitio o en el otro, ¿no? Es como que no se permite esa zona intermedia de donde hay más dudas, más confusión o donde las cosas no están tan claras, porque también es cierto que vivir sin tener las cosas claras es difícil, ¿no? Pero creativamente a mí me interesa eso, entonces creo que este libro tiene mucha parte gris, tiene mucha honestidad, y es cierto, pensando ahora en lo que me preguntabas de las diferencias, creo que yo antes, otros libros que he escrito,
formulo preguntas y las respondo en el propio libro, y en este eso no lo he hecho. He formulado preguntas, de hecho he escrito pensando que iba a conseguir responder esas preguntas hasta que me di cuenta de que hay cosas para las que no tengo respuesta y está bien, me lo he permitido, entonces las he soltado ahí y que cada lector o lectora pues las responda como buenamente pueda. Muy bien. La verdad es que es muy interesante, como digo, la forma en la que está escrita. Sin duda se nota que eres poeta. O sea, estás contando el relato, es narrativa, pero puede que de verdad haya una intención. O sea, a ti, como tú dices, te sale de las entrañas el escribir así, porque yo no quiero aburrir a nuestro público con las millones de marcas que me he hecho del libro de Elvira, porque es que tiene frases buenísimas sobre la vida. He leído tu poesía y es que me acuerdo de ese poema de Becker de Poesía eres tú. Elvira no hace poesía, es poesía, porque es que parece que no puede evitarlo, pero tú tenías esa intención. Esos capítulos que están en cursiva, formalmente indicados, ¿son más de las entrañas y lo otro es más relatar la historia que pasa entre ellas? ¿O cómo planteaste esa diferencia? Sí, justo, lo has clavado. Me pasa algo cuando escribo narrativa y es que, o me pasaba, me esfuerzo mucho por huir de mi parte de poeta, ¿no? Porque al final es como recordarme todo el rato que estoy escribiendo narrativa, no estoy escribiendo un poema. Pero ¿qué pasa? Que yo siento, para mí la poesía es mi lenguaje un poco, ¿no? Y yo siento que vivo un poco atravesada por esa sensibilidad y que al final pues todo lo vivo con ese lenguaje y es un lenguaje al que estoy habituada y no me cuesta y es como un idioma, ¿no? Que es el primero que me viene a la cabeza cuando escribo. Entonces es verdad que intento huir de eso cuando estoy escribiendo narrativa, pero de nuevo, como me pasa casi siempre que me pongo a escribir una novela, se me caen como todas las opiniones que tengo antes de empezar y luego descubro que en verdad las cosas funcionan de otro modo y me di cuenta de que no tenía que huir de eso, porque al final es mi forma de escribir y no puedo hacerlo de una manera diferente, para mí no tendría mucho sentido. Pero sí creo que la narrativa precisa de otras estructuras, entonces lo que hago es buscarme pequeños trucos, que en este caso, como bien has dicho, son esos capítulos intermedios que son más poéticos, que refieren además como a recuerdos, están escritos como en otro tiempo verbal, llevan como mucha reflexión y están como desperdigados en mitad del libro, aunque tengan luego una cohesión interna, pero digamos que el resto de capítulos sigue un orden cronológico, una estructura un poco más definida y estos son como pequeños momentos recordatorios que es como si fueran flashbacks en la historia. Y hay un lenguaje tampoco más poético, pero bueno, sí más libre, me ha permitido pues yo quedarme tranquila y también dejarlo ahí. Aún así, en lo que es los capítulos de narrativa, yo pensaba todo el tiempo. Hay que ver, estás contando cosas muy cruentas, porque no dejas de hablar del trauma, el daño que te puede hacer una persona, intencionadamente o no. En este caso parece ser que sí. Y sin embargo tú lo cuentas de una manera que tú misma estás sintiendo muchas cosas. Lo cuentas de una manera bonita, con esas reflexiones, pero en el fondo te está creando una ansiedad. Y tú, digamos, vas jugando con el lector, conduciéndole a una espiral que llega hasta el final de una forma que puede sorprender bastante en ese sentido. ¿Tú tenías claro por dónde querías conducir la novela o ha sido algo que has ido improvisando? La novela tiene como mucho juego. O sea, yo he jugado. Lo he pasado mal escribiendo este libro. Es una realidad y me ha costado muchísimo salir de él. Cada día que escribía y cuando ya terminaba hecha polvo muchísimas veces porque yo me vuelco mucho cuando escribo y lo acabo viviendo mucho. Pero es verdad que luego he tenido como una parte más de salir un poco del libro y meterme un poco más en el papel de narradora. Y entonces sí que hay pequeños juegos que yo me permito. Me lo he pasado bien también porque, o sea, para mí es verdad que como que lo clasifican mucho este libro como un thriller psicológico. Yo creo que tiene la lectura de thriller, pero también tiene una lectura que puede ser incluso más ensayista o filosófica, no lo sé, más emocional.
Yo creo que según estés, en el momento en el que estés, quien lo lea, lo ve de una manera o lo ve de otra. Pero sí que es cierto que tiene una parte de, no sé si de misterio, de thriller, de muchas cosas que están pasando a nivel psicológico, que creo que a la hora de convertir eso en ficción necesitas unas herramientas que hagan que eso funcione. Y sin utilizarlas es imposible que... Porque al final, si te das cuenta, y para quien lo haya leído, es un libro que al principio... o durante 3/4 partes del libro, es muy circular. Es incluso a veces como pesado, ¿no? Porque estás como en una atmósfera que yo siempre digo que este libro, primero, quien lo lea tiene que estar mentalmente, digamos, medio estable, no muy mal. Yo cuando estoy mal igualmente leo libros que son duros, pero bueno, que yo creo que hay que estar medianamente bien. Y también digo mucho a la gente que si lo empiezan y les cuesta, que no pasa nada, que paren, lo dejen un rato y vuelvan, que no creo que sea un libro para leer con esta ansiedad de quiero saber qué pasa. Pero sí que tiene como toda esta atmósfera que es medio circular, es medio opresora y es una herramienta más del libro para que te sumerjas un poco en ese mundo, igual que lo está la protagonista, y sientas un poco como que te falta el aire a la vez que le falta a ella, y eso al final son herramientas narrativas. Eso es lo interesante, porque es curioso. A mí me encantan este tipo de libros porque, hombre, se diferencian mucho en obras corales que requieren muchísimos personajes para presentarte una historia. Este, ya digo que pues tiene 2, evidentemente van pasando más personajes, pero tenemos 2. Y ellas lo representan todo, además tienen un juego constante entre ellas, porque claro, empieza todo, entran en contacto. Una es la que está mal, que es Sara, y luego está Elvira, que es la que le está dando apoyo. Pero vemos que poco a poco, claro, experimentar, incluso por experiencia ajena, algo tan desagradable le empieza a pasar factura. Yo incluso no sé si has hecho una metáfora con los personajes, porque de hecho, claro, me puse a investigar un poco, ya que la protagonista se llama como tú, me puse a mirar qué significaba el nombre de Sara, y significa princesa. Elvira significa protectora, pero es que encima la princesa la llama Elvira hada madrina constantemente. Entonces digo, ¿esto era un poquito aposta o cómo lo ideaste? Esto es como cuando me dicen de repente con poemas, aquí hiciste esta figura de no sé qué, hiciste tal por no sé cuál y esta referencia, y yo digo, sí, y en verdad no. Esto es un poco igual, pero eso me mola, o sea, me lo voy a quedar como que ha sido aposta. No serán señales, casualidades, no lo sé. Está guay, no, yo, porque además es que es verdad. Es que yo creo que lo del concepto de hada madrina simula muchísimo, porque una cosa que le pasa a Sara es que está un poco... no tiene apoyo en su familia, carece de madre, y entonces pues ve en Elvira un apoyo. Y claro, como no es su madre, no es su amiga, decide que es hada madrina, ¿no? Entonces, esto es uno de los grandes temas que quería abordar contigo, y es el tema de cómo nos enseña la sociedad a ayudarnos los unos a los otros. Tú eres bastante crítica con eso, de si a lo mejor no nos están dando una adecuada educación emocional. ¿Podríamos abordar ese tema, hablar de ello? Bueno, yo creo que es algo en lo que estaremos de acuerdo todos, básicamente porque creo que a nivel generacional todos y todas compartimos las mismas carencias y los mismos excedentes, o por lo menos en términos generales, ¿no? Yo veo patrones súper claros en gente de mi generación, veo patrones súper claros en la generación de mis padres, porque lo veo con padres de amigas también, entonces evidentemente ahí hay una falta que quizá yo ahora acabo de ser tía, tengo un sobrino muy pequeñito, y veo que los libros son diferentes, o sea, casi todos los libros infantiles, ahora hay muchísimos libros que hablan de la gestión, ¿no? Del miedo, de aceptar todo esto, y eso, bueno, da cierta esperanza, ¿no? Es cierto que creo también que tiene que ser como un camino de largo recorrido, pero bueno, creo que ya simplemente en el salto de generación ha habido cosas. Igual que creo que la generación mía, que es de los 30 años, somos una generación un poco perdida, bueno, ¿quién no está perdida ahora? Pero creo que a nivel generacional es verdad que bueno, vinimos muy marcados de una época
cuando éramos pequeñas, que era muy buena aquí en España. Yo creo que también teníamos como esta cosa de la burbuja, que estábamos niños muy protegidos. Todo este cuento de la universidad, de no, si estudias, te esfuerzas, vas a la universidad, vas a tener trabajo seguro. Y ahora con 30 años te ves que poco más tienes todavía que pedirle el tupper a tus padres, no hablemos de precios de vivienda, entonces estamos perdidos, nos ha pillado todo este tema de la salud mental con 20 y tantos, 30, que bueno, estamos todavía a tiempo, pero ojalá lo hubiéramos tenido de pequeños y eso de pequeños no pasaba. Entonces, bueno, creo que estamos todavía un poco a remolque, pero que tengo esperanza con eso. Pero sí que es cierto que creo que bueno, que hay mucha falta de eso y sobre todo también siento por una parte que se habla, pero luego creo que la realidad no es... O sea, se habla mucho, ¿no? De, no, pues tú expresas si estás mal o no pasa nada. Fíjate, yo llevo escribiendo poesía mucho tiempo y no una poesía súper feliz tampoco siempre. Y muchas veces, pues yo qué sé, he podido escribir un poema y me encuentro con un comentario de alguien cercano de ¿pero estás bien? Y es como sí, pero todos tenemos zonas en las que no estamos bien o procesos en los que nos encontramos mal o pequeños momentos al día en los que no y a lo mejor alguien en ese momento escucha una canción o se bebe una cerveza y yo escribo un poema, pero eso no me define, no, un poema no soy yo al 100%, ¿no? Pero creo que falta mucho reconocimiento de la vulnerabilidad. Por eso también el título, por eso mostrar partes muy oscuras en este libro de lo que sentimos dentro. Y creo también que me di cuenta escribiendo este libro y hablando de todo este tema de, pues, de estas zonas grises, que también venimos como muy marcados por una educación que seamos católicos o no, estamos muy, hemos crecido con una educación católica cercana y creo que es algo extrema en cuanto a los términos de bondad y maldad. Es decir, tú en la vida, para ser una buena persona, es lo que nos han dicho siempre, tienes que ser bueno al 100%, ¿no? Eso es una obviedad, pero es algo que tampoco es posible siempre. Entonces, como estamos muy marcados por eso, creo que inconscientemente siempre vamos, o quiero creer, tendemos a hacer el bien y cuando lo que supuestamente es el bien no nos hace a nosotros bien, nunca mejor dicho, se crea un conflicto, ¿no? Que es un poco lo que pasa en este libro. Hay toda esta ayuda, toda esta entrega irracional, porque al final hay una persona que necesita otra, entonces la persona se ocupa de ella y no se da cuenta de que también se está perdiendo un poco ella misma en el camino, pero no es capaz de reconocerlo porque hacerlo estaría mal, en teoría, ¿no? Entonces todo eso me parecía muy interesante explorarlo. Del tema de la maldad, lo de ser bueno o malo, el hecho, claro, viene alguien y te pide ayuda porque además tiene un problema de verdad, que no es moco de pavo, es que es una persona que ha sufrido un maltrato serio y que le va sacando más información y el tema se agrava con que necesita psicólogo, etcétera, etcétera. Pero sí que me gusta mucho cómo abordas sin filtros. Sé que le habrás dado muchas vueltas, porque a la hora de escribir se le da muchas vueltas, pero yo de hecho tenía marcado una frase de la maldad que pones: antes pensaba que la maldad únicamente formaba parte de ciertas personas. Ahora creo que todos nacemos con esa parte más sombría y solo algunos tratamos de reducirla a su mínima expresión. Esto quiere decir que si llega una guerra, malo, ¿no? Bueno, ahí se notará a lo mejor la educación emocional de cada uno, ¿no? O sea, yo creo que nacemos muy limpios en cuanto a eso. Es la educación siempre, o sea, la educación es lo que cambia todo, ¿no? O sea, está claro, es lo que puede modelar a las personas y llevarlas a un lugar en el que pues, te enseñan modos de convivir con los otros, de tolerancia, de respeto. Cuando hay una grieta en todo eso es cuando surgen las intolerancias, los odios, eventualmente las guerras o sentimientos opresivos. Entonces ahí es donde está el fallo, pero creo sin duda que tenemos todos esas partes y que cuando tú a lo mejor tienes como este empeño o esta voz aquí detrás que te dice todo el rato que tienes que hacer el bien todo el rato a pesar de ti y lo que te suponga a ti, está bien también abrazar esa parte y permitirte ese descanso, porque hay un tema también que pasa mucho y se ve en la sociedad claramente. A una persona que es buena no se le perdona el fallo.
nunca. La bondad siempre tiene que ser perfecta. Y es como, wow, es muy injusto, porque alguien que es malo, que hace cosas malas y que estás acostumbrada, se las vas pasando una detrás de otra. Y de hecho, hace algo que está bien y de pronto es una fiesta, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Total, entonces, claro, justo. Y eso tiene muchas consecuencias. Pues primero que la gente no le apetece dedicarse a ser bueno todo el rato porque te van a machacar en algún momento. Y luego que esa gente también, yo lo pienso, ¿no? ¿Quién hace el bien por ellas? ¿No? ¿Quién las cuida o quién les permite descansar o les dice, oye, no pasa nada porque hoy digas, no me apetece cuidar de nadie? ¿Quién vigila a los vigilantes? Pagliacci, es eso. Te iba a preguntar también por el tema así de la dependencia y la resiliencia. Resiliencia, que cuesta decirlo, pero ¿tú crees, porque estamos hablando en el fondo de tipos de personas, de cómo puede reaccionar una persona en función de cómo es, de qué moral tiene, hablando así? ¿Piensas que todos podemos tener un momento de vulnerabilidad y de dependencia y además que deberíamos de hacerle caso, de pedir ayuda? Sí, sin duda, pero porque somos personas que estamos vivas y cuando tú estás vivo te pasan cosas y no todo depende de nuestro control, que es otra gran fuente de sufrimiento, por lo menos para mí, las cosas que se escapan como de tu control y entonces eso a lo mejor te puede hacer sufrir. Y creo que se pueden dar dos casos. El ideal es tener un círculo cerca de amistades, de familiares en los que te puedas apoyar. Hay otro también que es ideal, que es ser un privilegiado. Al final, si tienes dinero, te puedes permitir un psicólogo, una psicóloga, y si careces del otro círculo, puedes apoyarte en eso. Y luego está la gente que no tiene ni recursos, ni a lo mejor información suficiente como para saber que si va a un psicólogo le puede ayudar y que sus círculos más cercanos son casi que peores que estar sola. Entonces, en ese caso sí que creo que funcionan estas frases tan manidas de busca ayuda, o sea, que al final es todo como a veces un poco autoayuda, pero para esa gente que está sola realmente es que no queda otra. Entonces, pues es un tema, ¿no? Si te viene alguien así, aunque no la conozcas de nada, ¿qué haces? ¿Te vas, cruzas la puerta? Pues eso ya depende, yo creo, yo ya soy muy permisiva y entiendo todo lo que hace la gente, entonces ya creo que eso depende de la situación personal de cada uno, pero entiendo esta reacción a querer salvar a esa persona o ayudarla, por lo menos. No, está claro, entre las millones de frases bonitas que tienes y frases que te dan que pensar, creo que tienes por ahí que también dices que la empatía es como la suma de todos los sentimientos, ¿no?, buenos que se pueden tener, ¿no? Y que lo mismo no lo tiene todo el mundo en ese sentido. Pero bueno. El tema de la creación artística, que sé que te gusta hablar de ello, porque claro, no hemos mencionado, no sé qué te parece, el tema de hasta qué punto es real. Hombre, yo creo que si este libro nos afecta, dudo mucho que nadie lo pueda leer con indiferencia, es precisamente porque eres consciente de que pasan cosas de estas con demasiada frecuencia, por desgracia, ¿no? ¿Cómo creas tú un libro como este? ¿Qué procedimiento sigue? O sea, ¿te inspiras en la realidad a base de leer casos? Por ejemplo, a mí lo del tema del juicio, lo de ir al psicólogo, los pasos que hay que dar, ¿te has documentado para prepararlo? Sí, o sea, bueno, partiendo de que el libro parte de una historia real que tiene elementos de ficción y demás, entonces hay cosas muy personales dentro de la historia. Luego hay todo un tema de investigación y de análisis. Sobre todo, me interesaba mucho en este libro, porque para mí, entiendo que para el mundo, quiero pensar, en general sabemos que la violencia de género es algo que está fatal, ¿no? Pegar a alguien, insultar, la manipulación desde lo más sutil es algo súper condenable. Entonces, para mí, como eso es algo tan obvio, quería ir como un poco más allá y pensar un poco en una de las carencias que creo que hay en la sociedad y es la atención psicológica a estas víctimas. Porque existe, pero no es suficiente, igual que no lo es para el resto de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Pensaba como en estos niños y niñas que sufren bullying, acoso escolar en el colegio, que muchas veces las propias víctimas
se convierten en abusadores. Porque al final es la única manera, es pura supervivencia, ¿no? Y entonces acabas repitiendo patrones. Es como estos niños que crecen en hogares donde hay violencia y acaban convirtiéndose también en maltratadores de sus parejas, etc. Entonces, todo eso sí lo estuve analizando y lo estuve investigando, viendo también como las consecuencias psicológicas del maltrato que tienen las víctimas. Me acuerdo de un dato que me dejó bastante en el suelo, porque decía que estas mujeres que han sufrido violencia psicológica, física, evidentemente quedan totalmente anuladas y eso no se pasa porque haya un juicio y esa persona entre en la cárcel si hay suerte. Quedan muy anuladas, a veces a cargo también de niños y demás, y pierden capacidades tan básicas como, por ejemplo, negociar un contrato de trabajo, porque no son capaces de pedir nada, entonces no pueden negociar siquiera eso. Y muchísimas otras cosas. Entonces ahí sí que hubo como todo un proceso de investigación a nivel psicológico, luego también como todo el tema de los juicios, todas estas cosas que sí que ahí me informé para ser lo más precisa posible. También me parece muy interesante, como digo, que hablas de cosas muy crudas. Lo pones a veces de forma poética que queda hasta bonito y una cosa es que es así. Elvira escribe muy bello. Muchas gracias. Es verdad. Pero es curioso cómo incluso haces continuamente, más allá de los capítulos reflexivos, ¿no?, de los que van en cursiva, haces continuamente retrato de Sara, de la chica maltratada que está rota, esa frase la usas mucho. Es curioso cómo llegas a hacer el retrato de una persona que la vemos claramente devastada con su pérdida de peso, sus problemas de salud. Y en cambio, a mí me ha llamado, por ejemplo, la atención el hecho de que Elvira desarrolla esa dependencia, pero casi como una idolatría. ¿Eso lo has hecho aposta, el idolatrar a la persona que sufre para ligarte a él y engancharte a él? Hombre, hay un tema que para mí también es muy interesante y que volvemos un poco como a ese reconocimiento de las cosas que a priori no son tan buenas, y es el ego. El ego. O sea, al final, cuando alguien ayuda a otra persona, se establece una relación de poder. Hay un poder ahí que tú puedes usar para bien, lo puedes usar para mal, pero eso se establece, ¿no? De hecho, muchas de esas relaciones acaban también convirtiéndose en otra especie de maltrato, de manipulación, pueden llevar a otros lugares muy oscuros. Entonces, ahí entra el ego de repente del personaje de Elvira en este caso. Es como tienen que coincidir en el momento y en el lugar esas dos personalidades, porque ni es responsabilidad de una, o sea, tienen que coincidir dos personalidades tan antagónicas y a la vez tan complementarias para que una relación de ese tipo prospere y pueda fructificar y derivar en algo que merezca la pena o que tenga algún tipo de consecuencia buena para esa relación, porque hay unos patrones muy marcados, que es muy difícil que eso se... ¡Wow! Menos mal que no nos ha pasado a nosotros. Menos mal. El fantasma. Es muy difícil al final que todo eso se invierta, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber como una gestión del ego de la persona que cuida, porque es muy difícil no sentirte como, joder, soy la hostia, ¿sabes? Porque he cogido a una persona que estaba completamente rota y solamente yo soy capaz de coger los trocitos, unirlos, y además esa persona está alimentando todo eso, está haciendo que crezca ese poder, yo lo estoy permitiendo, y en verdad de repente te encuentras sintiéndote bien. Y yo creo que también es algo que no nos permitimos y que es súper lícito, y es el sentirte bien al ayudar. A veces está como todo este tema del altruismo, ¿no? De ayudar sin esperar recibir nada a cambio. Yo creo que mínimo siempre hay un bienestar que tú recibes y está perfecto, es que es genial, ¿no? O sea, hay un intercambio, tú ayudas a alguien y recibes un bienestar emocional que bien gestionado es maravilloso, ¿no? Porque es que si no yo creo que no funciona, siempre tiene que haber un intercambio. Pero precisamente el intercambio que muestras aquí es donde está el verdadero peligro. Ellos llegan a un momento en el que hacen una burbuja, crean un mundo propio en el que tienen sus reglas y, bueno, pues sí hay una relación de poder. Yo soy la víctima, tú mi salvadora, pero
Elvira realmente se vuelve adicta a Sara. Y lo que me parece muy interesante es que incluso esos gestos que le haces a Elvira, acariciando a Sara, cuidando de ella, en el fondo está un poquito acariciando su propio ego, ¿no? Sí. Ahí lo quieres decir. Sí, sí, yo creo que todo al final se entremezcla y lo que sucede en el libro es que hay como una pérdida de equilibrio total y de horizonte, ¿no? Y hay un punto además importante en el libro en el que, sin desvelar mucho, pero los papeles casi como que se intercambian y sucede esta cosa de que Sara, bueno, parece como que lógicamente por fin, y además yo creo que da como un respiro, o parece que te va a dar un respiro, Sara mejora. Y de pronto es el momento en el que el personaje de Elvira dice, wow, no me siento bien, realmente estoy como consiguiendo lo que quería, pero yo ahora me siento como muy perdida porque ya no sé entonces cuál es mi misión en este mundo, ¿sabes? He dado mi vida por esto, ha sucedido y ¿ahora qué? ¿Ahora qué pasa, no? Y creo que eso es algo que pues, en este tipo de relaciones que al final es casi como, también se hace como una especie de acompañamiento psicológico sin que sea una psicóloga, pues claro, es cuando las cosas desbarran y pueden salir mal o pueden salir de una manera que no esperas. Antes nada más he empezado la charla, has comentado que quizá un libro como este hay que abordarlo con tranquilidad de espíritu, ¿no? En ese sentido. ¿Tú crees que la tristeza se contagia? No creo que se contagie porque eso implicaría que la persona contagiada no la tenía de antes. Yo creo que todos la tenemos y hay determinadas cosas y muy diferentes para según quién que la despierta. Para mí, y lo digo mucho en mis poemas siempre, es como un animal que está dormido aquí al lado y hay épocas en las que está despierto y está hambriento todo el día y hay otras épocas en las que está tranquilo y está dormido. Entonces, pues creo que es más como si conectas con tu sensibilidad y permites que las cosas te entren y eres permeable a todo eso, pues igual que algo te puede hacer muchísima ilusión o muchísima risa, pues también te puede causar muchísima tristeza, ¿no? Pero creo que eso va como más un poco en la personalidad de cada uno y cómo gestiona cada uno y sobre todo qué haces cuando esos sentimientos te vienen, que por eso yo siempre digo que la gente al final que hacemos cosas artísticas, ya sea escribir libros, cantar canciones, hacer esculturas o hacer un rap, tienes una vía de escape que para mí es una fortuna, porque si no yo no sé qué haría con todas esas cosas, porque yo es verdad que soy muy sensible, me afectan las cosas y me ahogaría. Entonces es como buscar una manera de sacarlas, que a veces cuando no tienes esas capacidades, a lo mejor de expresarlas, lo encuentras, pues, sin ir más lejos, en los libros, ¿no? De pronto lees un poema o lees una novela, lees un artículo que te explica algo que no le conseguías poner palabras y te sientes mejor. Ahí es donde está esa gestión y donde está el arte y es maravilloso. Vale, pues ya por ir acabando, ¿qué te gustaría dejar para cerrar la conversación? ¿Qué te gustaría que pensara o sintiera quien cogiera tu libro de las vulnerabilidades? Pues buena pregunta, esto no lo tengo yo muy pensado. Pues me gustaría, no lo sé, que lo leyeran como con mucha honestidad. Creo que el libro, la lectura, es como un elemento que resiste al paso del tiempo, a los avances tecnológicos. Y el otro día lo hablaba también con unas amigas, que estamos como en una época muy apresurada, existe ya gente que ve las películas a doble velocidad para que acaben antes porque es muy difícil mantener la concentración en algo y siento que de nuevo, otra vez, como ha pasado en tantas otras cosas, el libro vuelve a ser un bastión frente a todo eso, un momento en el que por eso la gente sigue leyendo, porque es un momento en el que sí o sí vas a estar concentrado en una sola cosa, te va a llevar a otro lugar maravilloso y lo vas a vivir sin moverte del sofá o del tren o donde estés. Entonces, pues nada, ojalá que la gente que vea este libro primero lo vea como un objeto que le va a llevar a un lugar interesante, por lo menos que es dentro de uno mismo,
que lo lea con esa apertura emocional bueno, entender que la vulnerabilidad al final no es algo que nos haga más frágiles, sino que verdaderamente creo que es, reconocerlas es una fortaleza. Entonces, que bueno, que atraviesen la historia permitiéndose sentir como les haga sentir el libro, pero que al final sientan que, no sé, que algo les ha podido aportar o enseñar, o mejor dicho, alumbrar de sí mismos y que lo acepten. Pues con eso de alumbrar nos quedamos. Muchas gracias, Elvira, por tu sinceridad. Ha sido un gusto y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en este entorno. Gracias. Gracias.